una disminución focal de la entrada de aire y crepitaciones gruesas en la parte inferior derecha del tórax. Los exámenes de laboratorio presentan leucocitosis, razón por la cual se realiza una radiografía de tórax que se puede apreciar en la diapositiva. Se nos da la pregunta de qué anomalías se ve en la radiografía de tórax, en la cual se puede ver una área de mayor opacidad con bordes mal definidos y un broncograma aéreo dentro de esta área de opacidad. También se nos pregunta cuál es el diagnóstico más probable, que en este caso sería neumonía. Tenemos el líquido inflamatorio exudado que sí. Tenemos el líquido inflamatorio exudado que sí. Pregunta cuál es el diagnóstico más probable, que en este Andrea Chávez Yaña. ¿Qué va a diagnosticar el radiólogo en esta placa? O sea, básicamente, ¿cuál es el diagnóstico radiológico? Una consolidación por la membrana. Ya, entonces, en general, los radiólogos tenemos que llegar a los patrones radiológicos. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí el pulmón con su bronquio, y cuando tenemos nosotros una opacidad algodonosa y de bordes mal definidos y con unos tubos dentro que se llaman broncogramas aéreos, el radiólogo va a diagnosticar simple y sencillamente lo que tú estás diciendo, una consolidación alveolar. Si en el pulmón, como vemos en la clase pasada, solo hay dos posibilidades: o que diagnostique un consolidado alveolar, o que diagnostique patología de intersticio. Pero en el intersticio tenemos patrón reticular, nodular y reticulonodular, tres cosas. Si el radiólogo aquí va a diagnosticar un consolidado alveolar, y ahí acaba su trabajo, ¿de acuerdo? Pero si tú le das datos clínicos, como los que tiene este paciente, que tiene leucocitosis y esas cosas, y que tiene fiebre y todo eso, el radiólogo va a decir, ¿no? Hay algo radiológico de consolidado alveolar que, según los datos clínicos del paciente, se relaciona con neumonía bacteriana. Ya, entonces yo en mi examen pregunto: diagnóstico radiológico, consolidado alveolar. Pregunta para ti mismo, para Andrea: si este paciente hubiera recibido un gran golpe, un combazo, en el lado derecho, ¿la imagen pudiese ser la misma? ¿Qué es un consolidado alveolar? Es como una densificación, no es un área de mayor opacidad. Ya hay radiología, en patología. O sea, ¿qué pasa en la unidad funcional que es el lobulillo pulmonar secundario? Hay que analizar hasta ahí, ¿no? ¿Qué pasa ahí para que yo extrapole cualquier cosa que pase? Yo tengo que verlo en el lobulillo. Y de lo que pase ahí voy a extrapolar la imagen como si fuera imagen. Entonces, ¿qué es un consolidado alveolar? ¿Qué pasa en el lobulillo pulmonar secundario, un consolidado alveolar? Se llena de líquido. Listo, se llena de líquido. Perfecto. Se llena de líquido. Y los bronquios permanecen permeables. O sea, el alveolo se llena de líquido y los bronquios permanecen permeables. Entonces, en una neumonía lo que voy a tener es material purulento en el alveolo. Y en caso del golpe, ¿qué voy a tener en el alveolo? Sangre. Pero la imagen va a ser la misma. Por eso que el radiólogo te dice consolidado alveolar. Pero tú, como tienes el antecedente de un tremendo golpe en el pecho, con vaso en el pecho, tú asumes que lo que tienes es una hemorragia pulmonar o una contusión pulmonar. ¿Y cuál va a ser tu manejo? Probablemente reposo y no sé, mayor cosa no. Y en el otro caso, más bien va a ser antibióticos. Freddy Flores Caguaná. Sí, doctor.
¿Este paciente puede tener cáncer? No. En base a la imagen, solo tiene la imagen. Te pregunto, ¿podría ser cáncer? Sin clínica, solo imagen pura. No creo, doctor, porque no es tan denso, es más radiolúcido, se podría decir. No es tan radiopago, sino que es... Tendría que ver una tomografía, doctor. Solo tiene la placa, ¿no? Solo tiene la placa. Pero igual te vas a la imagen al inicio, ¿no? Al bolillo renal secundario. Entonces, ¿qué pasa cuando una neumonía, si tienes un paciente mayor, tenía esta placa y usó tratamiento 4 semanas y no mejora? ¿Qué piensas? Ese es el caso clínico, ¿ah? Una tuberculosis, doctor. Muy enfisema, tal vez. Ahora, papá, empieza a leer un poco. Empieza a leer un poquito y vas a tener la respuesta. Miren lo que dice aquí, ¿ah? ¿Qué dice aquí? Casi no. Casi no habrá un cambio blanco. ¿El imagen es igualito o no? Cierto. Listo, entonces, los alvéolos también se pueden llenar de células neoplásticas. Obviamente, esa no es la presentación usual, ¿no? La presentación usual de un tumor, ¿qué cosa es? Una masa, una cosa dura. Pero existe también esto que se llama el carcinoma broncoalveolar. Justamente, cuando uno piensa en esto, cuando tú le das tratamiento al paciente, eso no, en esto, esta parte. Le das tratamiento al paciente y no mejora. Si no mejora, en 4 semanas de tratamiento, debes pensar que no es una neumonía, que no es una hemorragia, sino más bien hay células neoplásticas metidas en el alveolo. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿A qué estoy queriendo llegar? A que la misma imagen de consolidado alveolar pueden darte muchos diagnósticos. En radiología, ¿qué tenemos? Una imagen, muchos diagnósticos, situaciones clínicas diferentes. Por eso los médicos, ¿qué hacen en cada paciente? Le hacen una historia clínica. Este ciclo están estudiando cómo hacer una historia clínica, ¿no es cierto? Le hacen una historia clínica. Entonces, neumonía de esta resolución, obviamente, de inicio no va a pensar que es cáncer, ¿no? De inicio piensa neumonía. Pero si ya no se cura, y ahí salen posibilidades diferentes. Cosas medio raras. El 90% de casos de estos son neumonías, pero a veces no son. ¿Qué caso sería neumonía? Tenemos el líquido inflamatorio exudado que se encuentra dentro de los intersticios pulmonares y dentro de los espacios aéreos del pulmón afectado, lo cual nos va a ocasionar en la imagen, como podemos observar, una opacidad. Y los bronquiolos están llenos de aire, que van a estar delimitados por los alvéolos que están llenos de líquido, lo cual nos va a generar lo que viene siendo el broncograma aéreo. En esta radiografía frontal notamos zonas de opacidad en ambos pulmones que van a corresponder a la afectación irregular y bilateral típica de la neumonía por estafilococo. En este caso no hay cavitaciones marcadas, pero sí vemos un patrón de consolidación irregular compatible con otros dispositivos de resolución. Pasando a lo que es la imagenología, primero nos va a permitir lo que es confirmar nuestro diagnóstico clínico. Por otra parte, vamos a poder observar las diversas complicaciones tras una mala respuesta al tratamiento antibiótico, ¿no? Como podrían ser abscesos pulmonares
o también un derrame pleural, que podemos observarlo en imagen, en donde una de sus características va a ser la radiopacidad, como también suele generar lo que es un signo de la silueta, con lo que es el borde derecho, bueno, dependiendo a qué lado se dé lo que es el derrame, en este caso es el borde derecho del corazón, como también el diafragma derecho, ¿no? Va a presentar un borramiento tanto del ángulo cardiofrénico como del ángulo costodiafragmático. Bueno, pasando al siguiente, nos va a permitir también monitorear a través de lo que es la placa de tórax, ¿no? Si hablamos del tratamiento, la mejoría se va a ver en un periodo de tiempo de 4 a 6 semanas, y si no se da esta mejoría y seguimos observando signos radiológicos, tenemos que evaluar otros factores predisponentes subyacentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un adulto mayor podría ser un carcinoma obstructivo central. Para el diagnóstico de la neumonía se basa en una combinación de hallazgos clínicos con hallazgos radiológicos. Los hallazgos radiológicos, lo que nosotros podemos encontrar en un paciente con neumonía es una opacidad del espacio aéreo con bordes mal definidos, como observamos en la figura número 2. Como observamos en la figura número 1, vamos a encontrar broncogramas aéreos. Los broncogramas aéreos son típicos de la enfermedad del espacio aéreo. Bueno, este paciente presenta una neumonía neumocócica. Como podemos observar, tiene bordes mal definidos y tiene un aspecto algodonoso, como se puede observar, ¿no?, en la flechita negra. Ya, entonces, concretamente, las neumonías En los radiológicos, deben lo que tener nosotros podemos encontrar en un paciente. broncogramas aéreos, que son estos tubos. Cuando ves el tubo, estoy seguro que este es un consolidado alveolar, ¿de acuerdo? Entonces, yo pregunto, ¿no?, concretamente, mi diagnóstico radiológico es consolidado alveolar, ¿ya? Hasta ahí. Luego te digo, ¿no?, el paciente, qué sé yo, no ha mejorado en un mes de tratamiento. Ya. ¿Qué diagnóstico plantea? Carcinoma broncoalveolar. Listo. ¿Qué complicaciones puede tener este paciente, Lucía Doina Núñez? No mejora con tu tratamiento, se te complica. ¿Qué complicaciones va a tener el paciente? Son dos. ¿Está Lucía? Sí. Ya. El caso clínico te plantea dos complicaciones. Y en las imágenes solo me presenta una más. Qué belleza de imagen. Esto. ¿Esta raya qué significa? Lucía Doina. ¿Qué es un acceso? Lee un poco antes de responder, hay tiempo. Claro, tu celular, estudia, es un acceso. ¿Qué fue? Sí, después es una cavidad llena de pus causada por una infección. Es la destrucción del parénquima pulmonar y la formación de pus. Pero en caso
caso del pulmón, generalmente se forma un hueco, ¿no? Y este hueco se llena de contenido purulento. Entonces, aparece un signo muy importante, que es este de aquí. Esto se llama nivel hidroaéreo. Hidroaéreo. ¿De acuerdo? ¿Qué me estoy tomando yo ahorita? Un absceso. Porque ¿qué tengo acá? Tengo un nivel hidro y encima ¿qué tengo? Aire. ¿Eso es esto o no? Es igualito. Entonces cuando yo veo esta línea, estoy traduciendo esto. O sea, un absceso. Nivel hidroaéreo. ¿De acuerdo? Obviamente, acá te pide ser un nivel, ¿no? Acá también hay un nivelito. Quizás sea el estómago, que también tiene aire y agua. Entonces, de esa manera se razona en radiología. ¿Ya? Las neumonías entonces pueden complicarse con dos cosas. Con abscesos pulmonares, que son esos que están ahí en la pantalla, un absceso pulmonar, o pueden complicarse con derrames pleurales que ya me los han mostrado. ¿Okay? Entonces, en conclusión, el consolidado alveolares y el alveolo se ocupa de pus, de células neoplásticas, de sangre, y también puede llenarse de ¿qué? De agua. De agua. ¿Ok? Francis Josué Guamán Zaire. ¿En qué casos los alveolos se llenan de agua? No. Cuando hay derrame pleural, ¿dónde está el líquido? El líquido es en el alveolo, ¿no? En el derrame pleural, ¿el líquido dónde está? En el espacio pleural, no está en el pulmón. ¿Cuándo el alveolo se llena de agua? Cuando una persona se ahoga. 1, 2, y más frecuente que eso, ¿no? Eso puede darse, pero en Cusco no creo que nadie se ahogue, ¿no? No veo mucho mar por aquí, ni piscinas profundas, digamos. Pero en Cusco tenemos bastantes casos que el alveolo está lleno de agua. ¿En qué enfermedad? Claro, el edema agudo del pulmón. Tanto cardiogénico como no cardiogénico. O sea, el edema pulmonar de altura como en el no de altura, ¿no? En el edema pulmonar. El edema pulmonar, digamos, cardiogénico. Como les he dicho, ¿no? Cuando yo lo voy a tener que agarrar 80 litros para esto, ¿no? Pero ahora es muy sencillo, ¿no? Que simplemente me entro en mi radioteria y al instante tengo mi imagen de un caso de edema agudo del pulmón, donde los alveolos, pero con una distribución característica, están llenos de agua. ¿Por qué es un estudio consolidado alveolar? Porque tiene broncodrama aéreo, tiene contornos mal delimitados, contornos nebulosos, mal definidos, pero en este caso es una característica importante, no es periliar ni lateral. Ahora, ¿esto necesariamente es un edema del pulmón? No. Si el paciente estuviera febril, estuviera con infección, podría reducirse. O un SDA, un síndrome de sistema respiratorio del adulto, que la imagen es casi igualita. Por eso, ¿qué necesito yo? Que no sean mudos, que hagan su clínica al paciente, que le pregunte. Podría ser también un mal de altura, ¿no? Un paciente que ha llegado de Holanda, o uno que ha llegado de Lima, y estaba sano y está grave ahí en la clínica, ahogado. La imagen no es la misma, es un consolidado alveolar, pero este es en los dos lados, pero también hay infecciones en los dos lados. No es lo frecuente, pero igual. El radiólogo es lo que debe informar: un consolidado alveolar, periliar y lateral. Ese es el patrón radiológico. Y luego el diagnóstico clínico, si me dicen que el paciente estaba sano ayer y vení de Lima, ¿cuál será el diagnóstico clínico? Mal de altura, ¿verdad? Mal de monje, mal de altura. En mi examen yo te voy a preguntar qué patrón radiológico es, y si te suelto un poco de clínica, que pudiese saber. ¿De acuerdo? O sea, los alumnos tienen que manejar diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Diagnósticos
diagnóstico de enfermedades comunes. Si estuviese, digamos, con los residentes, le preguntaría, por ejemplo, qué cosa, le preguntaría, no sé, un síndrome de pulmón-riñón. A los alumnos de pregrado les pregunto las cosas básicas, o sea, las cosas gruesas. Las cosas gruesas, digamos, que tienen que saber. Por ejemplo, en tomo lo veremos. Lo veremos en tomo. Uy, es igualito, mira. ¿Patrón alveolar o no? Algodones. Son algodones. Patrón alveolar. Este podría ser un elevado de pulmón o no. Igualito, o sea, nada es mariposa. Es idéntico. Pero seguramente tiene hematuria el paciente, ¿no? Como tiene hematuria, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Es un síndrome de Goodpaster, que lo dice ahí, ¿no? Síndrome de Goodpaster. ¿Y qué tiene? Ismia, hemoptisis, seguro más abajo que tiene hematuria y ese tipo de cosas. Entonces, muchos diagnósticos, imágenes iguales. Por eso que el radiólogo no se va de lengua, ¿no? El radiólogo solo te va a decir consolidación alveolar nomás. Porque él sabe que el consolidación alveolar puede ser un Goodpaster, puede ser un elevado de pulmón, puede ser una neumonía, puede ser un SIRS, puede ser 80 cosas. ¿De acuerdo? O sea, yo requiero más datos para soltar más mi lengua. Pero cuando me llaman a un caso clínico, todo eso está epitagrado. Pero como en la ficha no me dice nada, solo me dice nomás nada, yo me voy a lo general. ¿Cierto? ¿Ok? Si entraste a esta aula y me preguntan ¿qué hay acá? Yo digo alumnos nada más. No me voy más allá. No sé qué son de medicina, solo son alumnos. Si me dan más datos, puedo suponer que son de medicina. ¿Sí o no? La idea es clara. Una imagen, muchos diagnósticos. Primero hacemos el diagnóstico radiológico, consolidado alveolar. Y luego, si tenemos datos clínicos, pensamos en las otras cosas. ¿Ya? Ya, listo. Pásenme el siguiente trabajo. Este es el de la semana pasada. El día de día. Este ya se acabó. La clase de pasada era he hecho esta clase. Ahora estoy haciendo ya la siguiente clase. Y si no hay, igual empezar con mi clase. Pues debería haber, ¿no? No, es por lógica. Estoy en la clase 3. Listo, voy a hacer mi clase entonces. La siguiente es la clase 4, ¿no? Hoy estoy en clase 3. A seguir con el cronograma. Sí, hoy día toca hacer telestasis sin problema. Ya. Así, con respecto a las exposiciones de los grupos. El tercer grupo estaría programado para el siguiente. La siguiente es otra clase. La siguiente tiene que haber lo de hoy día y lo que toca la siguiente vez. La siguiente vez es lo que toca hacer teoría y mediastina, entonces tiene que hacer esa parte de teoría y mediastina. Las dos clases, doctor. La 3 y la 4. Sí, entonces la 4. Está bien.
Entonces, vamos a ocuparnos del tema de atelectasias. Es otra cosa que tengo que reconocer allá en el pulmón. Tengo que reconocer en el pulmón. Entonces, hemos estado viendo sobre el patrón alveolar intersticial y ahora vamos a ver. También viene a ser como un patrón esto, el patrón de atelectasia. ¿Qué pasa si un bronquio se tapa? Se obstruye. El pulmón se vuelve un triángulo, ¿no? Un triangulito. Un triangulito. Y se colapsa el lóbulo que esté tapado. Pierde volumen, simple y sencillamente. Característicamente no tiene broncogramerio. Entonces, ¿qué ha pasado con ese pulmón derecho? Ese pulmón derecho se ha encogido, ¿no? Se ha encogido. Al encogerse, el pulmón, al perder volumen, ¿ya? Al atelectasiarse, jala las estructuras móviles del tórax. ¿De acuerdo? ¿Y qué es móvil? Móvil es el diafragma, móvil es la tráquea, móvil es el corazón y móviles son las fisuras. Todo eso se va a mover hacia dónde? Hacia el pulmón enfermo. ¿De acuerdo? Punto clave. Punto importante. Como se altera la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso, va a producir clínica, ¿no? ¿Qué clínica tengo en estos casos? Tengo disnea, tengo estridor, tengo cianosis, tengo hemoptisis, tengo dolor torácico y tos, en general. Pero disnea, ¿quién tiene? Tienen todos los pacientes con patología torácica, ¿no? Los cardíacos también tienen disnea. Estridor tiene cualquier cosa que obstruya la vía aérea, la vía externa. Cianosis tiene los cardíacos, tienen también todos. Hemoptisis, 80 enfermedades. Los tuberculosos tienen hemoptisis. Los que hacen el de pulmón también tienen hemoptisis. Y el dolor torácico es por todo y tos por todo también. En conclusión, ¿a qué quiero llegar? Que toda esta biomedicina me ayuda en el 90% para decir que es una patología pulmonar o torácica. Y que el paciente necesita una placa de tórax para que yo más o menos vaya cerrando mis diagnósticos diferenciales. ¿De acuerdo? O sea, por datos clínicos yo voy a llegar hasta cierto punto, ¿no? O sea, llego hasta que hay patología pulmonar o cardíaca, pero no puedo llegar a más. Pero eso ya es apto. Eso ya es apto. Eso ya es 90% del caso, ya estoy resuelto. El problema o es cardíaco o es pulmonar. Y generalmente, no hay excepciones a regla, pero en general es por ahí. ¿Ya? Mis imágenes y mi laboratorio van a servir para confirmar más o menos y orientar más mis hallazgos clínicos. Entonces, confirmar una hipótesis que voy creando. Entonces, ¿qué tengo que ver? Tengo que hacer siempre, acaso tiene mucha patología pulmonar, o sea, la memotecnia de la técnica de lectura de una placa de tórax. Pero en general, en caso de atelectasis, lo que yo tengo que ver es el diafragma, ¿no? Porque el diafragma va a ascender. El pulmón pierde volumen, ¿qué pasa con el diafragma? Sube, trepa. ¿Y qué pasa con la tráquea? La tráquea, que es móvil, se va a ir hacia el lado enfermo, como les estaba comentando. ¿Y qué pasa con las fisuras? Se van a mover hacia el lado enfermo. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, ¿esto qué lóbulo es? El superior derecho, ¿no es cierto? ¿Esta qué fisura es? La menor. La fisura menor. Por consiguiente, esta fisura va a subirse. En vez de estar ahí, va a treparse acá. ¿De acuerdo? Se va a mover hacia la zona enferma. Acá tengo el lóbulo medio. Si se atelectasia, ¿qué va a pasar? En la fisura menor se va a bajar hacia acá. Y la mayor va a subirse. ¿Hacia dónde? Hacia la zona enferma, ¿no? Que va a estar al centro. Y luego tengo el lóbulo inferior. Si se atelectasia, si
fisura va a descender, ¿no? Se va a mover hacia acá. ¿De acuerdo? Entonces las fisuras se van a mover. En caso del pulmón izquierdo, ¿cuántas fisuras tengo? Solo una, ¿no? Solo tengo la fisura mayor y nada más que la fisura mayor. Y eso se va a mover hacia la zona enferma. ¿De acuerdo? Bien, en general tenemos tres tipos de atelectasias. Una que se llama obstructiva, otra que se llama compresiva y otra que se llama cicatrizante. Cuando uno lee su libro, el libro de Henry, ¿de quién habla? Habla del señor Smith, ¿no es cierto? Habla del señor Smith. Y empieza a hablar sobre él. Entonces, Andrea Chávez, ¿qué cosas pueden obstruir un bronquio y producir una atelectasia obstructiva? No conozco. 1, 2, 3, 4. En los niños, ¿qué pudiese haber? Por un cuerpo extraño. Perfecto. Entonces, en general, a grosso modo, el señor Smith, si tuviese una atelectasia obstructiva, lo que va a necesitar es que tú le pidas una broncoscopía. Porque tienes que abrir el bronquio. Ya, tienes que abrir el bronquio. Entonces, en general, va a requerir una broncoscopía. Ya. Si fuera moco, terapia respiratoria podría ser suficiente. Pero en general, la idea es que el señor Smith requiere una broncoscopía. ¿Ya? Y las atelectasias compresivas, ¿por qué se dan? Porque el pulmón en general tiende al colapso, ¿no es cierto? Tiende al colapso. Pero el tórax, ¿de qué está hecho? El tórax está hecho de... La cavidad torácica tiene un límite, no se expande, ¿no es cierto? Tiene un límite. En la cavidad torácica tenemos dos espacios, el espacio pulmonar y el espacio pleural. Y los dos están ocupando un espacio limitado. ¿Qué pasa si el espacio pleural se llena de agua, como en este caso, un derrame? ¿Qué va a producir sobre el pulmón? Lo va a comprimir. Lo va a comprimir. Y va a producir lo que se llama una atelectasia pasiva por compresión. ¿Y qué van a hacer ustedes para mejorar a este paciente? Drenar el líquido, simplemente. Una toracocentesis guiada por ecografía. Siempre hay que marcar con ecografía. ¿Ya? Hacemos una toracocentesis y aliviamos el paciente. El señor Smith requiere broncoscopía y este requiere toracocentesis. ¿De acuerdo? La atelectasia cicatrizal es cuando el pulmón pierde su capacidad de extenderse y contraerse, porque es un pulmón, entre comillas, quemado por fibrosis, por tuberculosis, por enfermedades crónicas que hace que el pulmón no se pueda expandir y queda endurecido, queda duro, compacto. ¿Qué se puede hacer? Nada, solamente aliviar. ¿Con qué sería oxígeno, no? Oxígeno nada más. No hay cuenta clara, o sea, no lo puedo mejorar mucho ese paciente. Pero lo puedo aliviar. Lo puedo aliviar. Y en gran cantidad de casos, los médicos, ¿para qué estamos? Para aliviar pacientes. La medicina, ¿para qué sirve? Para diagnosticar, para tratar, rehabilitar, aliviar. Y últimamente, ¿para qué? ¿Cuál es el último reto de la medicina? Último no creo. El reto del ciclo, ¿cuál es? En el mundo médico. De esos pasos que he dicho. Diagnosticar sigue siendo un reto, ¿no? Están mejorando técnicas de diagnóstico. El tratamiento sigue siendo un reto. No hay tratamiento para todo, ¿no? Hay un montón de enfermedades que no tienen tratamiento, ¿o no? Sigue siendo un reto. Pero
el reto más fuerte de este último siglo es la regeneración, ¿no? Terapia regenerativa. O sea, en vez de que vivas 70, vivas 90, pero parado, ¿no? Parado. De eso se trata el tema. ¿Y por qué es un reto? Porque antes, solamente hace 50 años, pues en todo el mundo el número de hijos por mujer serían 6. Ahora, ¿cuánto es? ¿Cuánto es en el Perú el número de hijos por mujer ahorita en Perú? 2.1. 2.1 no es nada. De esos 2.1, que es el punto 1 más que ha fallado, te quedan 2. O medio, 0.5, ¿no? Si de cada 100 tengo 7 locos, unos cuantos vagos y una serie de cosas, me quedan de 100, me quedan 70 que sirven, o menos. Y si nacen pocos, estamos en problemas. ¿Sí o no? Por eso que el último reto de la medicina, el gran reto moderno es que la gente pueda producir más años. Porque cuando uno entra en una carrera de disminución de la población, no hay manera de parar eso, ¿no? En el mundo, ¿cómo es la población? Así, como todo en la vida, ¿no? Es cíclico. Todo es cíclico en la vida. Lo que un día sube, un día baja, como los imperios, ¿no? Los imperios han tenido un apogeo y un declive. Igual la gente. Se cree que alguna vez hemos sido más que ahora, pero nos hemos extinguido y otra vez hemos subido. Y ahora estamos otra vez en descenso. Todo se corrige solo. Todo se autorregula. Nosotros en salud también, nuestro cuerpo tiene un poder de autocuración, ¿no? Los médicos, ¿para qué estamos? Para ayudar a que esa curación sea más rápida. Más rápida. ¿Qué pasa si un paciente con neumonía sigue viniendo clases o sigue haciendo clases, no come, no le ayudas, ¿no? ¿Por qué al enfermo lo meten a la cama? Para que repose, para que su energía la gaste luchando con la enfermedad. ¿No es cierto? Si no, ¿para qué lo meterías en la cama? Pero no lo metan para... Una cosa es estar en la cama y otra cosa es estar inmóvil, ¿eh? Si un paciente con neumonía lo tienes inmóvil, ¿qué va a hacer? ¿De qué estamos hablando? De atelectasia. Y el paciente que tiene que movilizar secreciones, tiene que expectorar, tiene que colgar al paciente ahí con la boca para que bote, para que expectore todo y no haga atelectasia. Ya, una cosa estar en cama y otra cosa estar inmóvil. Los fracturados están inmóviles, pero los sanos tienen que moverse en la cama. Y por eso le hacen enfermería que indican movimiento postural. Que el paciente lo mueva. Si no se puede ver solo, que se mueva, que lo mueva. Boca abajo, boca arriba, del costado, del emburo. Y por eso el hospital también sacando sus camas ya electrónicas, para que la gente no esté ya moviendo mucho a la gente. Sino solito cada cierto tiempo te vayan ahí moviendo para todo lado. ¿Ok? Entonces, en la cicatrización tenemos solamente oxígeno, no podemos hacer nada con nuestros pacientes. Pero para tratar algo, primero que hay que hacer es reconocer la enfermedad. Reconocer. Entonces, cuando ves un abanico que tiene un contorno bien definido, ¿ya? Y estás pensando en que esto, ¿qué cosa es? Una atelectasia. Los ilios. Normalmente, ¿qué ilio es más bajo? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho, ¿no? El derecho es más bajo, pero en este caso el ilio derecho está más alto. Y te das una línea ahí, está un poquito más arriba, de repente está al nivel. ¿Qué ha pasado? Se ha trepado. En este caso no se ve bien la tráquea, ¿no? Por teoría, la tráquea se mueve para acá, para donde está. ¿Y por qué está delimitado así bonito? Porque la cisura menor está traccionada y la cisura menor limita la cisura. En la placa lateral, que bien se ve la forma triangular de una atelectasia, ¿no? ¿Esta qué cisura será? La cisura 1.
que dice Flores Caguana Freddy Reinaldo. La cisura 1, ¿qué cisura es? Cisura menor. Perfecto. La cisura menor debería estar acá, ¿no? Debería estar ahí. Pero se ha movido jalada por la atelectasia. La cisura 2 era la cisura mayor. Igual, debería estar acá, pero se ha trepado ahí para formar este abanico, que es la atelectasia. ¿Ya? Si yo tengo que reconocer la atelectasia, como dice su libro, ¿no? Su libro te dice reconociendo una atelectasia, reconociendo una neumonía, reconociendo un hemotórax. ¿Cierto? Tengo acá una placa de una atelectasia del lóbulo superior derecho. Marcos Raúl Fuentes Lima. Cierto. La estructura 1 que se ha movido, ¿cuál es? La cisura Que estoy acá señalando con una flecha. El diafragma derecho está elevado, ¿no? Normalmente está un poquito elevado, pero no tanto, ¿no? No tanto. No tanto, porque está muy elevado. El diafragma derecho está elevado. La tráquea está al centro. La flecha blanca que señala, tú mismo. La cisura menor. Perfecto. Y todo esto es una radiopacidad triangular delimitada por la cisura menor, y esto se llama la S de Golding. Generalmente cuando una atelectasia tiene forma de S, se supone que a la altura del ilirio hay un tumor. Yo no lo puedo ver, pero lo supongo. Hago tomografía. Tú mismo, ¿esta tomografía es con contraste o sin contraste? ¿Qué veo, qué pienso, qué me pregunto? ¿Qué veo, qué me pregunto, qué pienso? ¿Qué veo para saber si es con contraste? Sin contraste. ¿Con contraste o sin contraste? Sin contraste. ¿Qué has visto para saber si es sin contraste? La aorta está sobre radio. No, radio. Esta es la aorta ascendente. ¿Ya? Y esta es la aorta descendente. La aorta descendente. Por consiguiente, esta aorta estará con contraste, estará sin contraste. Sin contraste. Listo, caso cerrado. Pero la cosa en que veo que pienso en producto, solamente tienen que saber qué ver, nada más. ¿Ya? Solo tienen que saber qué ver en imágenes. Los alumnos deben reconocer lo que piden, ¿no? Es como estar en un restaurante y te han puesto este plato en la mesa. ¿Esto qué es? Esta es una tomografía primero. Primero es una tomografía. O sea, segundo, es de tórax. Es de tórax. Y tercero, es con contraste. ¿De acuerdo? Cuando yo pregunto qué examen es ese, la respuesta es una tomografía de tórax con contraste. ¿Ya? Cuando yo pido una imagen, es como estar en un restaurante. Yo tengo entradas, tengo platos de fondo, tengo postres, etc. Y el plato se llama tomografía de tórax con contraste. ¿De acuerdo? ¿Y este plato cómo puede ser presentado?
o debe ser presentado. Para que yo lo pague, me deben dar 3 cosas debe incluir este plato. Una ventana de mediastino, que es la que está frente a sus ojos, una ventana de pulmón, y una ventana de hueso. 3 cosas. ¿Ok? Y aquí se frente a una ventana de mediastino. Una vez que estoy ubicado y sé lo que estoy viendo, me empiezo a dar cuenta. Lo negro en tomografía, ¿qué cosa es? Aire, esto es el pulmón. Pero esta es una ventana de mediastino, no me sirve para ver. Sé que es el pulmón, pero no sé qué, no sé qué habrá. Y acá tengo una radiopacidad de un contorno neto, bien delimitado. ¿Acá hay broncograma aéreo o no hay broncograma aéreo acá adentro? ¿Hay broncograma aquí o no hay broncograma? Nada, ¿no? No hay broncograma. Por consiguiente, estoy seguro que esto es una atelectasia. Una atelectasia. ¿Por qué se ha producido? Acá tengo el bronquio derecho que está tapado por algo. Algo lo está tapado acá completamente. Y ese algo es este nódulo, que debe ser un tumor del bronquio que ha producido esa atelectasia. Por eso al paciente que tenga una atelectasia, yo lo que voy a hacer entonces es una broncoscopía para tomar una muestra, ¿no? Y saber qué es esto de acá. Y el patólogo me dirá si es tumor o es otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una atelectasia del lóbulo superior derecho, vista por rayos X y vista por tomografía. ¿Ya? ¿Todo claro? Listo. ¿Qué serán estas bolitas, ah? Puede ser muchas cosas, pero en general, ¿qué sería lo común? Vasos cortados como una salchicha para salchipapa. O sea, vasos. En esta placa, cuando mi cliente vea mucha, veo que el borde del corazón está borrado, ¿no? O sea, no ve bien. Acá veo como algo raro por acá. Podría ser un construido alveolar, sí, ¿no? Porque veo como broncogramas, algo así. Estoy dudoso. Pero en mi placa lateral sí veo algo concreto, ¿no? Veo un abanico. En mi placa lateral veo un abanico. Sin broncograma aéreo. Entonces estoy seguro que esto es una atelectasia del lóbulo medio. ¿De acuerdo? Lucía Ramírez. ¿Qué estudio es ese? Es una tomografía de tórax. Perfecto. En esta ventana sí no puedes saber si es con o sin contraste. Para saber si es con o sin contraste tienes que tener la ventana de mediastino. ¿Esta qué ventana es? Pulmón. Perfecto. Ventana de pulmón. ¿Qué será este triángulo? Esa radiopacidad triangular. ¿Qué tienes que ver para saber si eso es un consolidado
¿O es una atelectasia? En el posigrama podemos ver los logogramas aéreos. ¿Ese tiene o no tiene? No, no tiene. Listo, caso cerrado. Entonces es una atelectasia. ¿De qué lóbulo? Medio. Medio derecho. Bueno, el medio suele ser derecho, ¿no? Uno sabe que es medio simple y sencillamente porque el lóbulo medio, ¿en qué se apoya? ¿En qué órgano se apoya el lóbulo medio? En el corazón, ¿no? En el corazón. Entonces, por eso sabe que es medio. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, las flechas de encima serán, ¿qué cisuras serán las flechas de encima? ¿La menor o la mayor? La menor, perfecto. Y la de abajo la mayor. Simplemente el lóbulo medio se ha colapsado y me produce esa imagen triangular. Generalmente ahí es por tapones mucosos, en ese lóbulo. Igual que también por tumores y por otras cosas. ¿Ya? Entonces uno debe saber reconocer una atelectasia de un coso alveolar. ¿Okay? Y la cosa es más o menos sencilla. Siempre y cuando tengas obviamente tu organigrama claro, ¿no? Lóbulo superior, medio, los dibujitos todos concretos y listo. Caso cerrado, facilísimo. ¿Pero qué debo tener para eso? Un orden, un organigrama de trabajo. Si no estaría confundido, ¿no? Todo confundido. Pero esto lo veo como para un niño, ¿no? Yo me acuerdo cuando uno no era niño, te pregunté a tu mamá que hacía ver las banderas de los países. No, que el Perú es de Colombia, al toque. Sí, banderas sabías cuando tenías 3 años. Ahora que soy estudiantes de medicina, ¿en cuántas imágenes voy a tener en este capítulo? Ni 30. O sea, deberían sacar 22 de nota. Y no sé por qué algunos no llegan ni a 10. ¿Por qué? Porque no tienen una técnica nada más. Solamente eso. Simplemente no han desarrollado el hábito simple de hoy día tener mi dibujo de todas las atelectasias en tomografía y en rayos X. Si hoy día los dibujos están listos en un papelito, tomando fotos o como me dé la gana, como a mí me gusta, no pudiese dejar de fallar en eso, ¿no? Sería muy básico. Lo que no es tan fácil es saber los diagnósticos diferenciales, ¿no? Eso ya es un trabajo un poquito más complicado. Pero reconocer una atelectasia y reconocer el modelo alveolar me parece muy básico. Y mi trabajo es convertir la radiología en algo básico. ¿De acuerdo? Es convertir algo no tan básico en algo básico. La radiología es compleja, pero cuando uno la empieza a entender, se vuelve básica. Obviamente, como les digo, ¿no? Si me preguntan las causas por considero alveolar, pues ya tengo 50, 100 que no están en mi cabeza, ¿no? Pero sí están en mi celular. ¿Ok? Lo que yo quiero es que los alumnos sepan las cosas más comunes, lo más frecuente, lo que no pudiese dejar de saber. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa cuando se atelectasia el lóbulo superior izquierdo? Tengo que ver las cosas que se mueven, ¿no? Primero, el diafragma está alto, el diafragma izquierdo, ¿no? Está elevado, porque es una cosa móvil. Segundo que tengo que ver es la tráquea también está tirada para acá. Tercero que tengo que ver son los cilios. Acá tengo el hilio derecho, el izquierdo no lo veo, está borrado, que significa que algo está apoyado en él, no sino de la silueta. Y acá veo una radiopacidad. Podría ser eso hasta un tumor, ¿eh? Pero solo con una placa simple, o sea, solo de incidencia, me quedo pobre, ¿no? O sea, no. Si veo esto, yo diría, yo requiero tomografía. O sea, no, con esto nomás no puedo mandarme a decir que es una atelectasia.
no puedo ser atrevido, ¿no? No voy a hacer un tumor, porque no es un triángulo, ¿no? Si no es un triángulo, diría atelectasia. Pero la del lóbulo superior izquierdo también justamente tiene esta forma, generalmente. Pero en la placa lateral sí había algo importante, ¿no? El espacio claro retroesternal está blanco. Y aquí tengo una línea que sería la cesura mayor. Con eso sí puedo definir que es una atelectasia, viendo las dos placas. Si solo tengo esta, yo diría tomografía. Y en tomografía sí ya no tengo vuelta que dar. Josué Woman Zaire. Nota. ¿Qué estudio está frente a sus ojos? Una tomografía de tórax con contraste. ¿Con contraste o sin contraste? Con contraste. Con contraste, doctor. Perfecto. ¿Qué estructura anatómica es esta? Revise rápidamente en su celular un poco de anatomía torácica por TC. El tronco pulmonar, doctor. Listo, causas cerradas. El tronco pulmonar. El tronco pulmonar. Muy bien. Los alumnos, otra cosa que tienen que saber, tienen que saber la parte básica de tórax, ¿no? O sea, los cortes principales de tórax tienen que saber. ¿De acuerdo? Igual yo me saben preguntar estas cosas, ¿no? Para tratar el cuerpo debemos saber como requisito básico de qué está hecho y cómo funciona. A nivel micro y macro. ¿De acuerdo? Por eso que uno estudia anatomía 1000 veces y se olvida 1002, ¿no es cierto? Te olvidas y tienes que estar en constante repaso. Pero sobre todo cuando te olvidas, cuando estudias lo que no debes. O sea, el Rubier, el tecito cachete, así, ¿no? Pero cuando lees un libro, por ejemplo, El Bruño de tercero de primaria, entonces no te olvidas tan fácil. ¿Ya? Y me acuerdo, cuando yo estudié anatomía, hay una frase célebre que se llama costo-efectividad, ¿no? Y entonces, yo de estudiante, de joven, así, cuando estaba en el primer ciclo, yo me gustaba manejar esos términos. Sabía la ley de Pareto, por ejemplo, cuando yo era estudiante del primer ciclo. O sea, sabía que el 80% de tus resultados podría estar dado con el 20% de tu esfuerzo, nada más. Pero para eso, ¿qué necesitaba? Un amigo. O sea, un buen libro. Y cuando me acuerdo, ¿qué vamos a estudiar? Visita Target. No sé si ahora existirá ese libro, pero en esa época eran 2 libros verdes de este tamaño. Yo calculé diario y tenía que leer como 60 páginas. Y cuando lees una página, dicen, ¿no? El pulmón tiene 80 caras, 30 huecos, 20 agujeros, 1000 venas, no sé qué decíamos, qué significaba.
que jamás hubiera aprendido anatomía y nunca hubiera probado. El costo-beneficio, me compraron mis papás de regalo, porque tengo guardado mi libro ahí con almohada y está botado ahí. Pero dije, no, este es un fracaso. No, sentó que investigué, busqué y empecé a saber qué libro podría leer de tapa a tapa. Uno más o menos máximo de 500 hojas para un ciclo, y exagerando de ello. Y no me acuerdo ahorita el libro que busqué, creo que me busqué el Horlich, o me busqué el Gardner, no me acuerdo qué libro, pero eran libros así más o menos. Y me lo soplé todito, ¿no? Listo, 17 en todos los aportes. ¿Para qué más? Ah, y me compré también el compendio de Fourier, que era chiquito, para disecar, era chico. Entonces dice que si será todavía bien. Pero ustedes que necesitan para mi curso, ni siquiera eso, ustedes para mi curso necesitan el libro de Bruño del tercero de primaria. No más que eso, suficiente. Solo algo básico. O podrían revisar qué cosa, el atlas de Nether, el atlas de Nether, que solo tiene figuras y no tienes que leer nada. Ustedes ya han estudiado anatomía un año, ¿no es cierto? Han estudiado un año, pero cuando les pregunto una cosa grande como esta, no lo pueden reconocer. Porque no han estudiado como se debe. Han estudiado mal. Pero no importa. Tienen toda su vida para aprender. ¿Okay? Toda su vida. De acuerdo a lo que sea, ¿no? Si hacen gerencia en salud, tendrán que saber anatomía. ¿Para qué bueno? Por las puras. Si eres dermatólogo, ¿tendrás que saber eso? No, solo tienes que ver granos. ¿Para qué? Pero si eres radiólogo como yo, ya tendrás que saber eso. Si eres cirujano de tórax, ya tendrás que saber eso, no te queda otro. Depende de qué. Pero para mi curso ahora solo tienen que saber anatomía básica. O sea, yo jamás voy a preguntar qué es este puntito. Pero sí me quiero que sepan estas cosas grandazas. Lo grandazo así, lo tienen que saber. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, entonces, y solamente eso se logra viendo, pues imagen, lo que sea su libro nada más. Ahí en su libro de texto y en su libro de ya, nada más. Eso se llama el tronco de la pulmona. Listo, es el libro de anatomía, así que es un contraste. Y acá hay algo raro, ¿no? Es una opacidad. En general se llaman radiopacidades. Pero tiene una característica principal. ¿Cómo es el contorno? Neto, bien definido. ¿Ya? ¿Hay broncograma aquí o no hay broncograma? No hay broncograma. Entonces, ¿qué será eso? Una telectasia. Una telectasia. Y por su ubicación, que está ahí arriba, el tronco pulmonar está acá alto, ¿no? Es del lóbulo superior izquierdo. Con más razón, hay una sola fisura en el izquierdo, ¿listo? La cosa es más o menos sencilla. ¿Por qué? Ya les he dicho, ¿no? Las tres causas más frecuentes. Hay muchas más que esas, obviamente, pero eso es lo más frecuente. Bien, hasta ahí el señor Smith, ¿qué necesita? Broncoscopía. Hasta ahí el señor Smith necesita una broncoscopía. ¿De acuerdo? Ya. ¿Por qué tiene atelectasias obstructivas? Bien. Alejandra Chávez Yaña. Tengo una tomografía de tórax con contraste endovenoso. ¿Qué es esto de aquí? Que veo que pienso que me pregunto.
lóbulo es como decir nada. Entonces, en la técnica de lectura hay una parte que tienes que comparar los dos pulmones, ¿no es cierto? ¿Qué es todo esto de aquí? ¿Puedes que negro qué cosa es? Aire, pero ¿dónde? ¿Dónde es ese aire? En el supuesto que esté sano, ¿no? Porque se supone que acá no te va a meter el pulmón, pero en el supuesto que esté sano. ¿Qué es todo esto? El pulmón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendría que haber en todo este espacio? El pulmón y algo más. Entonces, lo que está en signo de interrogación es el pulmón. Pero este pulmón ya no está ventilado. ¿Por qué? Acá tengo un rollo y esto tiene 0 watts. Por consiguiente, toda esta zona de aquí, ¿qué será? Un derrame pleural masivo. Un gran derrame pleural. Y ese derrame pleural, ¿qué efecto ha producido sobre el pulmón que estaba sano? Ya empezamos. ¿Qué ha hecho este aire sobre el pulmón? Lo ha colapsado, lo ha telectasiado. Esa telectasia se llama telectasia pasiva o por compresión. ¿De acuerdo? Cuando uno estaba en la escuela decía, no, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, ¿no es cierto? En este caso, la única manera que tiene el pulmón para poder entrar en este espacio torácico es colapsarse. ¿Qué vas a hacer con este señor Smith como tratamiento? Alejandro Chávez. ¿El aire? El líquido. Y ese procedimiento se llama toracocentesis. Y listo, caso cerrado. Si le quitas el líquido, el pulmón se va a reexpandir. En los casos anteriores tienes que hacer una broncoscopía, ¿no? Pero en este caso, la telectasia es otro tipo. Lo vas a reexpandir. ¿Qué hay aquí adentro? ¿Qué hay aquí adentro? Si haces un corte de patología, ¿qué vas a encontrar? Freddy Flores Cabanada. ¿Dónde está Freddy Flores? Aquí, doctor. ¿Qué vas a encontrar si hacemos un corte de patología en ese pulmón colapsado? Aire, doctor. Aire de difusión, pero. Si hubiera aire, no estaría colapsado. Entonces, para responder eso, lo único que tienes que saber es el lobulillo pulmonar secundario. Nada más. O sea, para responder una pregunta, lo único que ustedes tienen que hacer es nada más saber el pulmón de qué está hecho, ¿no? O sea, el pulmón hemos dicho que hay un lobulillo pulmonar secundario ahí, y ese lobulillo tiene un bronquio y está lleno de un montón de acinos, ¿no? Acinos. Por acá va una arteria, una vena, y para acá van venas linfáticos. ¿Qué pasa en la telectasia? Todo esto se colapsa y todo esto se apiña. En vez de ser de ese tamaño, se va a ver de ese tamañito. O sea, contiene alvéolos, contiene bronquios, contiene venas,
arterias, linfáticos, pero todos apiñados. ¿Por qué se ve blanquito? Igual que la arteria pulmonar, porque realza intensamente con el contraste, pero son arterias que ya no están como nosotros, estamos separaditos, sino lo hacemos apiñado en un pequeño espacio. Todos los alumnos, más su docente, estamos apiñados todos en este pequeño espacio. Por eso que se ve blanco, ¿no? ¿Ok? Entonces, esas cosas uno tiene que razonar, pensar. Ustedes para que aprendan bien medicina, tienen que saber de dónde nace la cosa, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, para entender cualquier curso tienen que saber cómo funciona esa parte del cuerpo. En este caso, la del pulmón. Si no, no van a poder aprender bien medicina. Van a aprender a media caña. A media caña. ¿Y qué se llama cuando aprendes muchas cosas a media caña? Mediocre. Van a ser un médico mediocre, de medio pelo. Un jugador de fútbol, pero de esquina, no de liga. ¿Y qué quiere ser? Un médico de liga, pero no. O sea, es que patear, no sé, en el cristiano, no vas a patear en el cine de tu casa nomás. Y tu mamá va a patear en ti. Para ser buen médico tienes que dominar, obviamente, las bases de la medicina. Si no, no puedes razonar. Es imposible razonar si no entiendes la base. Entonces, por eso yo estoy diciendo hago como una pincelada de la base, para que puedan entender todo. ¿Ya? Si no, se vuelve complejo esto. Yo me acuerdo cuando yo era alumno con ustedes, pero no estaba muy convencido de eso y aprendía, lo estaba recitando, ¿no? Neumonía, tos, fiebre, leucitosis, luego ya estaba perdido. Pero luego con el tiempo fui entendido claramente que lo que había que entender claramente eran las bases. Y yo le llamaría los requisitos para entender cualquier cosa. ¿Ok? ¿Listo? Entonces la cosa es sencilla. La cosa es sencilla. ¿Ya? Entonces, a este señor Smith solo tengo que sacar el agua. Nada más. Y va a mejorar. Obviamente, ¿para qué se le saca el agua al paciente? Por dos grandes motivos. Uno, para diagnosticarlo, porque de repente no sé por qué es el agua. Tengo que analizarlo. ¿Quién tiene derrame? Un paciente con tuberculosis, pero también tiene un lupus, también tiene una ICC, o sea, muchas cosas. Si yo ya sé lo que tiene el paciente, voy a sacar líquido solo para aliviarlo al paciente. Yo ya sé que es un paciente nefrótica, es un casero, tengo que sacarle cada 3 meses el agua. Es un caserito. Pero los médicos tenemos el trabajo también de aliviar ese pobre paciente que está ahogado. No lo vamos a curar, pero por lo menos de vivir algo mejor lo que le quede de vida. ¿De acuerdo? Y en otros casos sí, le sacamos el líquido, lo diagnosticamos, lo tratamos, lo curamos, igual que el perro muerto en la valle. Sanito queda. Depende del caso, todos los casos son diferentes. En este caso que tengo, si comparo el lado derecho con el lado izquierdo, ¿qué me doy cuenta? Que en el lado izquierdo tengo trama, ¿no? O sea, tengo pulmón acá. Pero acá es todo negro. O sea, acá no hay trama. Acá solamente hay aire. Solamente hay aire. El aire está ocupando el espacio pleural. Y este muñón, ¿qué cosa es? El pulmón, pero que se ha colapsado. Este muñón es el pulmón colapsado. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es una atelectasia pasiva por compresión. ¿Qué tengo que hacer? Igual que el caso anterior. Hacer una toracocentesis, pero en este caso, como es aire, tiene que ser con una trampa al vacío, ¿no? Si no, no saldría el aire, ¿no? La presión obviamente es más negativa en el pulmón. O sea, el pulmón tiene, el aire de ahí aspiraría, ¿no? Se llenaría más. En cambio, con una trampa al vacío no.
Por eso tienen, estos neumotores tienen una trampa al paciente. ¿Ya? Y vas a aliviar a este paciente, que también tiene una atelectasia, pero por compresión. Bien. Generalmente en caso de tuberculosis y otras enfermedades, el pulmón ya está cicatrizado ya. O sea, ya acá tengo una atelectasia, que es un abanico que jala la tráquea, que debe el diafragma, pero aquí ya no hay nada que hacer, ¿no? Y es secuela. ¿Qué puede hacer para el paciente? Nada. Solo aliviarlo, en otros casos, ¿no? Esto que pasa es un IU, ¿no? Una neumonía intersticial usual, una fibrosis pulmonar. ¿Qué voy a hacer? Oxígeno nada más. No hay otra. Solo voy a aliviar a mi paciente. No tengo nada más que hacer por mí. También hay atelectasias laminares. Cuando un paciente lo sacan de sala de operaciones, lo han anestesiado, no tiene la capacidad de respirar profundo, ¿no? Sobre todo en la anestesia general. No respira hondo y los alvéolos se colapsan y se forman esas atelectasias que se llaman discoides o laminares. Son como láminas, como bandas parenquimales paralelas al diafragma. El paciente, cuando respire bien, esto se va a borrar. Esto no es enfermedad, es característico de pacientes posoperados. Se llaman atelectasias laminares o por hipoventilación. ¿Y qué tenemos que hacer? Nada. Solo esperar que pase el tiempo. Entonces, hasta lo que hemos ido viendo, hemos ido viendo algunos patrones radiológicos importantes que se ven en esta foto. ¿Ya? Hemos visto que hay patrones alveolares, que es la consolidación alveolar, el primer patrón. Son nubes que tienen característicamente broncogramas aéreos. ¿De acuerdo? En el pulmón también hay enfermedades del intersticio. Como están aquí, pueden ser así como mallitas, como están aquí, rayas. Ejemplo, fibrosis pulmonar, edema intersticial pulmonar. También los nódulos y las masas son patrones intersticiales, hemos dicho, ¿no es cierto? Los nódulos y las masas. Y también añadimos en esta clase un patrón adicional, que es el patrón de atelectasia o colapso, que se caracteriza por ser triangular, y como se ve en este caso, jala estructuras, y en este caso que me ha elevado el diafragma, ¿no? Y aparte tenemos que saber que los nódulos y las masas pueden cavitarse también, y también las neumonías pueden cavitarse, ¿no? O sea, la cavitación es como un añadido sobre una patología previamente existente. Yo debo saber reconocer entonces esos patrones y vamos viendo poco a poco más y más patrones. Por el momento ya tenemos esos 5. Pero sabiendo que los nódulos y masas forman parte del patrón intersticial. Pero yo diría que hay un patrón más frecuente que todos esos. Analicen esta placa, a ver y busquen si existe alguna patología. Marco Rolf Fetter Lima. Ya, acá acaso tiene mucha patología pulmonar en su cabeza, pero todavía pulmones diafragmas. Díganme si hay algo raro o nada. De las 5.000 placas que hacemos en el seguro del tórax, ¿cuántas crees que son normales? Aproximas. Una idea.
Claro, todo tranquilo. En el diafragma, doctor, el diafragma izquierdo está superpuesto en mediastino y aparte hay patrones alveolosos en los pulmones. Esto es radiología, no ocultismo. Esto es curso de radiología, no de ocultismo, digo. O sea, acaso no tienes que mirar nomás. Si no hay nada, no hay nada. Punto. Acá no hay nada. Todo está limpio. De las 5.000 placas que hacemos en el seguro, 4.500 son normales. Pero esas 4.500 serán iguales. No, ¿no es cierto? Acá estamos unas 30 personas. ¿Pero todos somos iguales? No, pero estamos sanos, supuestamente sí. No es cierto, pero no somos iguales todos. Si las placas, cuando hago acaso de cosas de los diafragmas, ¿no? Veo el diafragma y lo veo normal. O sea, acá esta línea es normal, ¿no? Yo lo estoy viendo con cuidado. Y luego, cuando comparo lado con lado, bien. El hilo derecho, que es este, es un poquito más bajo que el izquierdo, que está por acá. Nada. Y estas líneas blancas, que son los vasos. Las líneas blancas son los vasos, ¿no? Cuidado que en mi examen de mis 20 o 22 preguntas que haga, te ponga 18 normales, ¿no? Te pongo de una historia clínica, ¿no? El paciente puede tener tos, fiebre, leucocitosis, placas normales. O sea, no necesariamente. Primero se manifiesta la parte clínica, primero se manifiestan los hallados radiológicos. La clínica. Y más aún, si un paciente es inmunosuprimido, tú ya lo ves con leucocitosis, sí, pero en la placa. ¿Quién consolida? ¿El sano o el inmunosuprimido? El sano, ¿no? El sano consolida. El inmunosuprimido puede que no. Pero no porque tiene leucocitosis y tos y fiebre o así que tiene neumonía. La placa no tiene nada, y punto. Y punto. O sea, yo en realidad soy frío. Miro la placa, analizo, no, es un normal, punto. Es normal. O sea, yo aumentaría un patrón a todos los que existen, ¿no? Que es el patrón normal, que es el más frecuente, obviamente. Preguntadme. Las manchas radiolúcidas debajo del diafragma izquierdo, ¿qué son? El colon. Igual, va a ser diferente cada paciente, ¿no? Si analizo 20 placas, no todas van a tener colon. Hay algunas solo se ve el estómago, en otros se ve todo opaco, depende de tu contenido abdominal en ese momento clínico de la placa. Recuerden que la medicina es algo activo, ¿no? O sea, tú analizas las cosas con calma. Sabiendo la anatomía básica, ¿no? ¿Qué es una anatomía que está por acá? El colon, o sea, el estómago. Entonces eso no pasa nada, está ahí, está normal. Entonces tienen que ver varias fotos normales. Doctor, esa eliminación de la diafragma no se le va a estar bien, No. O sea, eso que es medio lobulado. ¿Te refieres a estos de acá? Sí. Sí, todos los casos van a ser diferentes. O sea, algunos podrían ser más. Normalmente el diafragma hay pilares del diafragma. Los pilares del diafragma van a hacer que el diafragma sea así medio onduladito. ¿Ya? Pero no todos los pilares de todos son iguales, son diferentes. Son diferentes. Y el diafragma derecho y izquierdo, esa eliminación. O sea, que sea el derecho más alto que el izquierdo. No, sí, Eso depende con cuánto cariño te hayan hecho. Si te han hecho con mucho cariño, el derecho va a ser un poquito más alto. Si no, de repente al revés. Pero eso es raro. Lo usual es que sea el derecho, pero
también me puede decir que puede ser más alto y podría ser normal. Podría ser normal. ¿Ya? Entonces, lo bueno que ustedes ahora para repasar tienen todo ahí, como les he dicho ahí, simplemente, simple y sencillamente tienen su radiopedia, ¿no? Pero en cualquier diagnóstico tienen la placa. Tiene su libro ahí, radiopedia, ¿no? ¿Qué dice acá? Reviento las humanas. Mira, acá tengo uno más. En este caso este es el estómago, este no es el cuerpo. En este caso este es el estómago. ¿Este es varón o mujer? Este es mujer, ¿no? El que he presentado yo, bueno, entonces, simple y sencillamente, ya pues ahí tengo mi placa y si veo otra, no va a ser exactamente igual, o sea, lo que tengo que darme cuenta es cómo es una normal y ver mis placas normales para estar seguro de cómo es un normal. Veo 10 normales ya en mi cabeza. Punto. Entonces, el patrón más importante podría ser un normal. De repente más que los patológicos. ¿Ya? Si seguimos avanzando, el otro patrón que hemos visto es esto, ¿no? ¿Esto qué cosa es? ¿Qué patrón es este? Es una bola, ¿no? Y una bola en radiología se llama masa. ¿Puede ser un quiste atípico? Sí. ¿Puede ser un tumor sólido? Sí, también. Los dos tienen densidad de agua. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para saber qué es esta masa? Historia clínica me ayudaría, pero no más. Donde llega hasta ahí nomás, ya no puedo más. Lo que me sirve es la TC, siempre sin contraste y con contraste, ¿no? Porque con la TC yo voy a saber si esta masa contiene algo sólido o es algo quístico. En placa, un quiste atípico puede ser igual que un tumor, pero no en tomografía, ¿no? En tomografía yo puedo medir densidades y la cosa es completamente diferente. Y cuando veo esto, ¿qué es? ¿Esto será un consolidado alveolar o será una atelectasia? Tiene broncogramas aéreos, entonces esto es un consolidado alveolar. Y listo. Y luego ya si te pregunto un par de cosas más, evidentemente te pregunto qué puede ser, ¿no? Pero radiológicamente es un consolidado y punto, ahí nomás. ¿Y esto qué es? Es un triángulo, no hay broncograma aéreo, ¿qué es eso? Una atelectasia. Y no hay vuelta que darle. Entonces, luego vamos a ver lo que es el pulmón blanco. Estamos repasando, hemos hecho un pequeño review de lo que hemos hecho hasta el momento. Y ahora vamos a dar un puntillazo y acabamos lo que es el pulmón blanco. ¿Ya? El pulmón blanco es muy fácil, ¿no? Si el pulmón blanco empuja el corazón y empuja la tráquea hacia el lado derecho, ¿qué cosa es? Un derrame. Lo blanco, ¿qué cosa es? Agua. Que hace silueta con el corazón, silueta con el diafragma. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Una toracocentesis. En cambio, este pulmón, este blanco, ¿está jalando o está empujando el corazón? Está jalando a esa razón enferma. ¿Qué tiene el señor Smith? Una atelectasia de todo el pulmón. ¿Qué le van a hacer a este paciente? Broncoscopía. Cuidado que lo pulsen, ¿ah? Se van a hacer famosos. Van a salir en el periódico. ¿De acuerdo? Este señor Smith que necesita, esto no es un derrame, esto es una atelectasia. Es todo blanco, pero lo blanco está yendo hacia dónde? Hacia el lado interno. Igual, sin dudas,
pasa el liquid, tengo que hacer ecografía yo. ¿Eso qué es? ¿Derrame o es una atelectasia? Derrame, ¿no? Un tremendo derrame. Está empujado completamente el corazón hacia el lado izquierdo. Es un gran derrame. Mira el corazón, ¿eh? Mira el corazón. O sea, todo esto de acá es un derrame. Pero cuando quieran punzar un derrame, es importantísimo que le hagan al paciente ecografía. ¿Ya? Los derrames pueden ser libres o pueden ser taricados. Y eso puedo saberlo solamente con tomografía, perdón, con ecografía. Si es un derrame taricado, lo pulsas, no va a salir nada. Si es un libre, sí. Yo puedo saber si es sangre, pus, kilo o algo por rayos X. Nada, todos son blancos. Por tomografía algo puede ayudarme, pero tampoco. Por eco solo puedo saber que si es taricado o no taricado. Por ecografía. Los taricados generalmente son exudados y los no taricados generalmente son trasudados. Otra cosa que es blanca también, pero blanca pero no tan blanca como el otro, ¿no? ¿Qué son estos tubos negros? ¿Qué son esos tubos negros? ¿Qué signo sería este? El signo de procurarán aéreo. Por consiguiente, ¿todo esto qué cosa es? Un consolidado alveolar. ¿Listo? Si te doy un par de datos clínicos, me dirás que es una neumonía, ¿no? Si te digo que es un consolidado alveolar bilateral y el paciente es un buzo que entró al mar y ha salido, ya se la último. Y en este caso, ¿cuál es la clave? ¿Se parece a una atelectasia o no? O sea, es como una atelectasia, pero acá hay una parte clave. Las grampas quirúrgicas. Y hay una parte clave. Tiene como una fractura de costillas, ¿no? ¿Qué hacen los cirujanos cuando un pulmón está destrozado? Por ejemplo, por bronquiectasis, que te han tomado todo el pulmón. Un quiste atípico que se ha infectado. Todo el pulmón izquierdo está infectado. ¿Qué tienes que hacer como tratamiento? Extirparlo. Un golpe de perro mata la rabia. Primero intentas el manejo clínico, pero si no puede curar el paciente y está perdido el caso, ¿qué tienes que hacer? Una neumonectomía, o sea, sacar el pulmón enfermo. Y los radiólogos, ¿qué vemos para darnos cuenta? Es que generalmente lo que hacen los cirujanos, ¿qué cosa es? El paciente le abren las costillas, ¿no? ¿Cómo entrarías el tórax para sacar el pulmón? Solo tienes un camino: romper una o dos costillas y separarlas. Y por ahí vas a sacar el pulmón enfermo. Y siempre dejan grampas. Siempre. El radiólogo ve las grampas, ve aquí que hay una fractura justo en esta parte que está abierta la costilla y él se manda un diagnóstico de neumonectomía. Y listo. Entonces, uno apenas ve, tiene que reconocer quién es neumonectomía y quién es neumonectomía, neumonía, derrame, atelectasia. Listo, son las 4 causas del pulmón blanco. Que se parecen, pero no son iguales. Tienen algo de diferentes. Algo de diferentes. Marco Aurelio Fuentes Lima, ¿qué señala la flecha blanca? No colapsado. Perfecto. ¿Y qué es todo esto?
derrame es un término amplio, ¿no? O sea, el derrame incluye todo, ¿no? O sea, incluye exudado, trasudado, incluye quilo, incluye hemotórax, o sea, incluye todo. Derrame incluye todo. El otro es algo parecido, ¿no? Claro, te queda toda la tomografía, pero en general, viendo así nomás, se supone que es un atelectasiado y después líquido. Y eso es líquido. El número 1, ¿qué es? Te ponía un numerito. Anatomía básica. Revisa primero bien tu libro, antes de decir. La siguiente semana tenemos práctica lunes, jueves y viernes. Lunes, jueves y viernes. La delegada va a poner a los alumnos en 3 grupos. Los alumnos pueden ir solamente el día que están anotados. No pueden ir cuando les da la gana. Y a otro grupo votar alumnos, solo los que corresponden voy a dejar entrar, nadie más. A nadie más. ¿Los de registro vamos a hacer por semanas? La siguiente semana van a votar los 3 grupos, lunes, jueves y viernes. ¿De qué hora a qué hora? De 7 de la mañana hasta 5 para las 8 más o menos. Y bueno, creo que tenemos una o otra que es más que suficiente. La siguiente semana, lunes, jueves y viernes. Anotas, pones en 3 grupos, los alumnos qué día pueden ir. ¿De qué horarios? Solo de 7 a 8, los 3 días. Lunes de 7 a 8, jueves de 7 a 8 y viernes de 7 a 8. Y solamente 3 grupos se dividen. 3 grupos. De 8. Viendo cuántos alumnos sean, más o menos un número promedio, ¿no? Promedio. Anoten los alumnos el día que pueden venir. Recuerden que los copio el poema. Y yo soy drástico, A otro grupo he votado alumnos. Un día me dieron 5, otro día 15, los he votado 5. Solamente a los que deben entrar. Esto no es un juego, esto es como una práctica de la vida real. ¿De acuerdo? De acuerdo que no hay que tener enfermados, y acá no hay enfermos tampoco. Todos están sanos. Los enfermos se enferman un día antes, no un día después. Pero me parecen a veces justificados, ¿no? Ya pasó el ciclo y se están justificando para hacer un deporte. Ya, para mí eso no existe. La gente va a venir cuando yo diga que venga, nada más. Y los que se anoten. El día que se anoten, bien. El día que no se anoten, no deben venir, porque no los voy a dejar entrar. Aunque quieran. O sea, no quiero voluntariosos, digamos, que vienen todos los días. Y al revés, vagos tampoco, que nunca vienen tampoco. Las cosas son como son. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Una telectasia o un derrame? ¿Cómo está la tráquea? El corazón también. ¿Qué es eso entonces? Una telectasia. Una telectasia. Entonces, prometéis y por Dios y por su patria, por colocar a telectasia el día del examen, cuando meto esta foto. Sí, prometo. ¿Qué es todo este negro he dicho? Aire, o sea, neumotórax. Los neumotórax tienen la fuerza para descender el diafragma, o sea, tienen más fuerza que la telectasia. Es un neumotórax a tensión que desciende el diafragma. El pulmón está colapsado. También los neumotórax tienen la fuerza para empujar el mediastino hacia el otro lado. Son neumotórax a tensión enormes.
Si no le metes un tubo con trampas vacías, tu paciente se te va a morir en tu cara. Es una emergencia médica. Entonces hay que resolverlo rápido. Si no, el paciente se te muere rápido. Y te haces famoso también. ¿A qué velocidad viajan las noticias buenas? A 1 km/h, ¿no? ¿A qué velocidad viajan las noticias malas? A la velocidad de la luz. ¿Cierto o no cierto? Cierto. Todo has hecho bien de interno. Nadie se entera. Has producido un hemotaras de ese tamaño y no has hecho nada. Se entera y todavía tienes juicio. ¿Qué es eso? ¿Un derrame o una telectasia? Un derrame. Listo. ¿Esto qué cosa es? Derrame. Siempre que hay un derrame, siempre porque dos cuerpos no pueden ocupar un espacio al mismo tiempo, el pulmón que está adyacente al derrame, ¿qué pasa? Se atelectasia. ¿Por qué todavía se ve un poquito acá del broncograma? Porque la reabsorción de aire no es al toque, o sea, no es que me atelectasia y no tengo aire, ¿no? Todavía queda un broncograma porque se está reabsorbiendo el aire. Entonces, esto se llama atelectasia pasiva por compresión. Cuando hay derrame, hay atelectasia pasiva por compresión. Siempre. Es una ley. A menos que el derrame sea chiquito, ¿no? Si es un derrame chiquito, no hay atelectasia, pero este derrame ya es significativo. Luego les voy a pasar una fórmula para que, midiendo de aquí a aquí, tú puedes saber cuánto derrame hay. Les voy a pasar la fórmula para que sepan. Señor WhatsApp de la delegada. Podéis ir en paz, aquí se ha terminado.